arbitrarios. Ok, bueno, lo grabo desde acá por si acaso, por si alguien lo quiere ver después, tal vez sus compañeros que no están asistiendo. Pero ¿qué va a pasar con esto? De que una vez de que yo haga el reemplazo, pues cada punto donde diga t va a sustituirse por el dato que yo le he dicho que quiero que guarde, ¿no? En este caso, integer. ¿Qué es lo que ocurre? El tipo genérico pues nos ayuda a tener, en este caso, estructuras de datos, ¿no? Ese es como que uno de los beneficios más útiles que tiene. Tener estructuras de datos que funcionen bien para cualquier tipo de dato. ¿Qué es lo que ocurre si es que yo trato de hacer tal vez, por ejemplo, cosas que puedo hacer con tipo genérico? Puedo tener variables, ¿no? var4, por ejemplo. Puedo tener una variable. Puedo tener un método public que retorne un t, public t método. Puedo tener esto aquí también, digamos, puntos suspensivos. ¿Qué más puedo tener? Hay como que un punto ciego tal vez acá, no sé cómo podríamos llamarlo, pero no se pueden crear arreglos de tipos genéricos, es decir, yo no puedo crear acá arreglo que sea new t de 5 por decir, ¿no? Yo no puedo hacer esto bota error, pero si por el contrario recibo en algún método public, yo que sé, void método 2 y aquí recibo el arreglo, esto sí es válido. Entonces con los tipos genéricos yo no puedo crear arreglos, pero sí los puedo recibir. ¿Por qué es que ocurre esto? Acá, bueno, no estoy muy al tanto de por qué, digamos, no puedo crear los arreglos. Imagino que tiene algo que ver con que yo no sé qué tipo de datos sea, entonces Java no me puede ayudar con la reserva de memoria, porque ya saben que Java tiene que reservar memoria para este arreglo. Pero en cambio, cuando el arreglo ya está creado, es decir, ya existe, ya tiene información, ya hay datos aquí adentro, significa que eso de algún lado ha venido, ¿no? De algún lado ha sido creado, ya sea con arreglo de integer, string, lo que sea. Pero ese arreglo ya existe, entonces aquí en el método ya llega creadito con sus valores todo, ¿no? No ha sido creado, por así decirlo, dentro de la propia clase. Entonces esa sería como que una de las pautas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hablando con el tema de ArrayList, esto internamente pues utiliza lo que viene a ser un arreglo, ¿no? Arreglo, que por defecto es de 10 posiciones. 10 posiciones. ¿Esto por qué les explico? Porque a veces en sus exámenes el ListenElder suele poner como que alguna comparación con ArrayList sin que ustedes se den cuenta. Obviamente no les va a decir haga una estructura de datos como ArrayList. ¿Por qué? Porque ahí está el chiste, ¿no? De que ustedes traten de razonarlo. Entonces, ¿cómo es que funciona ArrayList? ArrayList tiene su arreglo de 10 posiciones. Aquí digamos 10. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Maneja un entero que es el denominado size, ¿no? Es decir, qué tamaño tiene. Y empieza en 0. ¿Eso por qué? Porque el arreglo, ustedes saben de que esto siempre empieza en 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me falta 1, 9. Entonces, si ustedes se crean un ArrayList, aquí por ejemplo, a ver dónde lo pruebo, acá, en la clase main, todo esto de momento lo voy a comentar para que un poquito no nos perjudique con lo que voy a hacer ahora. Aquí por ejemplo, si es que yo import java.util.arraylist, ahí está. Entonces si yo aquí me creo un ArrayList de integer L
1, digamos, new array list, y le digo que me imprima system.out.println qué tamaño tiene, size, ¿no? Quiero que me imprima qué tamaño tiene. Ahí creo que apreté otro botón sin querer. Lo que me va a responder acá es que tiene 0 de tamaño. Ahí, bueno, aquí me he olvidado un punto y coma. A ver, que termine esto. Ya, pero bueno, tendría que votar que tengo 0. ¿Y por qué 0 si es que adentro tiene un arreglo? ¿No? Ustedes saben que en los arreglos, cuando le pides el tamaño de un arreglo, siempre te va a retornar que cuánto es su capacidad. Es decir, no te avisa cuántos has usado, sino cuántos puedes llegar a guardar. Ahí está. Entonces fíjense acá, si es que yo hago la misma idea pero con un arreglo, digamos de integers, integer, arreglo, que sea new integer de 10, como lo hace ArrayList, y le digo system.out.println arreglo.length, punto coma, y le pongo que ejecute. A ver, aquí, que cargue por favor esto. En el caso de ArrayList me tendría que decir que hay 0 elementos. Ahí está, me dice hay 0. Y en el caso del arreglo, por más de que yo no he guardado nada ahí adentro, me sigue diciendo que son 10, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que ArrayList, si bien utiliza un arreglo, el arreglo tiene 10 posiciones por defecto, entonces este es su tamaño, length, es 10. Pero size, cuando se refiere a size, es prácticamente decir posiciones ocupadas. ¿Cómo es que funciona? Cuando nosotros le decimos, oye, ArrayList, digamos lista, quiero añadir el 5 por decir. ¿Qué es lo que va a pasar internamente? Bueno, además de muchas cosas de controles y el tema de la posición y todo eso, lo que va a hacer es va a ir a su arreglo, digamos este fuera A, va a ir a su arreglo y en esta posición, en la posición de size, va a guardar el elemento, ¿no? Que esto vendría a ser, digamos, E. Y punto y coma. Entonces, cuando venga acá el arreglo, aquí va a estar guardado el 5, ¿no? Porque es el que he guardado. Una vez hecho eso, pues ahora el tamaño ha aumentado, ya no son 0 elementos, sino es 1. Lo que se suele hacer es poner aquí más, ¿no? Eso es lo que pone Java. Pero en síntesis sería como que primero lo guarda y luego aumenta el tamaño, ¿no? Size va a ser igual 6 más 1. Si ha aumentado un dato, pues entonces pues más un dato, ¿no? El tamaño. ¿Qué va a pasar la próxima vez? Cuando yo a mi lista le quiera añadir el 14 por decir, mi tamaño ahora ¿cuánto vale? Ya no vale 0, vale 1. Y eso me indica en qué posición tengo que guardar el nuevo elemento, 14, acá en la posición 1. Como ha aumentado un nuevo valor, pues ahora van a ser 2. Y así sucesivamente. Aquí, si se fijan, en la ArrayList, primeramente, ¿dónde está? Este de acá, este es el arreglo que les estaba avisando. Este arreglo es donde se van guardando todos los valores que yo, pues, he necesitado, ¿no? Que yo voy almacenando. Y luego está el método add, aquí está. Y el método add, aquí como ven, primero ejecuta este método que es para controlar lo de la cantidad. Si es que digamos, pues se sobrepasa del arreglo, pues tiene que hacer crecer el arreglo, copiar valores, etc. Una vez de que termina eso, aquí está lo que les había dicho. Al arreglo que viene a ser este,
en la posición del tamaño, size, le va a guardar el elemento que tú estás intentando guardar. Y luego lo incrementa en 1. ¿Para qué? Si es que está almacenando un nuevo valor, significa que el tamaño ha incrementado. Eso es lo que ocurre. Básicamente la forma en la que funciona ArrayList es tiene un arreglo y tiene un índice. Entonces, si ustedes tal vez en su examen les piden crear una lista enlazada, lista enlazada, que funcione como ArrayList, entonces ustedes pueden tener su arreglo, ¿no? Como su propio arreglo, que es donde van a guardar todo. Necesitan manejar un índice, ese índice les va a decir en qué posición tienen que guardar, y cada vez van a tener que aumentar la posición más 1, cada vez que añadan un nuevo valor. Así es como funciona ArrayList. Y ahora, ¿por qué aquí digamos, ¿dónde está? Un poco más abajo. ¿Por qué el arreglo que ellos manejan es de Object? Pues va relacionado con lo que les decía aquí arriba. Nosotros con los tipos genéricos no podemos crear arreglos. Esto de acá no podemos. Lo único que podemos es asumir de que ya llegan creados. Eso es otra cosa. En nuestro caso, ArrayList lo que necesita es pues guardar los datos en el arreglo. Es decir, necesita crear el arreglo y constantemente pues modificarlo. Por lo tanto, eso no va a ser posible, ya que es genérico. Pero, ¿por qué es que digamos ArrayList maneja Object, ¿no? Arreglo de Object. Y aquí en vez de T, pues maneja Object. Porque esto va relacionado con el tema de herencia, ¿no? Un poquito lo hablábamos antes de su primer parcial. Object viene a ser como que la primera clase en la jerarquía de Java. Es decir, esta es la clase que da origen a todas las otras clases. Si ustedes se han creado, digamos, por ejemplo, si ustedes piensan en integer, que es de los números, este es un objeto, hereda automáticamente. Si ustedes piensan por decir en string, este automáticamente hereda de object. Si es que ustedes piensan por decir en persona, este automáticamente hereda de object. Todos heredan de object automáticamente, por más de que yo no le ponga. Entonces, como yo no puedo crear arreglos genéricos, pues la única forma que me queda de poder representarlos es con arreglos generales, por así decirlo. Arreglos donde yo puedo guardar cualquier cosa. Arreglos de objects. Bueno, entonces así es como funciona ArrayList y así es como nosotros podemos mejorar nuestra lista. Acá donde está. Mejorar nuestra lista. Eso de acá lo voy a comentar. Ahí. Para que podamos seguir usando. Nuestra lista enlazada ahora va a ser genérica. ¿Cómo la vuelvo genérica? Pues poniéndole T, ¿no? Le pongo ahí al lado de la clase, siempre va al lado de la clase la declaración de los genéricos, va al lado de la clase entre el símbolo de mayor y menor, asociado a una letra, ¿no? En este caso la letra T. Luego, como aquí estoy volviendo genérico la lista, pues el nodo también tiene que verse afectado. Es decir, si la lista va a trabajar con enteros, el nodo también tiene que trabajar con enteros. Si aquí yo voy a guardar un dato, que pues es de algún tipo de dato que yo no sé, genérico, entonces necesito recibir ese dato, dato T. Luego acá, esto también tiene que ser T. Aquí también tiene que ser T. Todo lo tengo que poner en términos de ese genérico, ¿no? De T. Aquí también este. Creo que en este no afectaba nada, pero bueno, igual le pongo por si acaso. Ahí está. ¿Qué va a ocurrir ahora?
esto de aquí va a empezar a botar errores, ¿no? Si trato de compilar, va a empezar a botar errores la clase main. Ahí bueno, en la lista enlazada, acá en la lista enlazada empieza a botar error en el nodo, porque dice, oye, pero el nodo no está preparado para ser genérico. Allá. Entonces, lo vuelvo genérico. Ahí está, el nodo se ha vuelto genérico. El tipo de dato, como ahora es incógnita, tiene que ser T. Y acá el constructor también tiene que volverse con el genérico. Una vez hecho eso, pues ahora sí me va a empezar a botar errores acá la clase main. A ver, veamos. O quizás no creo que no. Ahí está. Bueno, ha funcionado. ¿Por qué es que ha funcionado? Va relacionado también con el tema de ArrayList, bueno, que es con lo que podemos probar, y con el tema de los genéricos. Fíjense ustedes acá. Si yo aquí creo un ArrayList, ahí en lo que es seleccionado, generalmente nosotros le ponemos que guarde algún tipo de dato, por ejemplo, integer, string, yo que sé, carácter a veces, ¿no? O incluso algún arreglo, ¿no? Ahí adentro. Pero ¿qué pasa si es que yo me olvido ponerle, ¿no? Lo dejo así. Le pongo run y no me bota ningún error. Ahorita vamos a ver que me va a imprimir 0 y 10. Ahí está, me imprime 0 y 10. No me ha botado ningún error. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Porque es que ArrayList, aquí está en NetBeans, ArrayList es genérica. ¿Dónde está? ArrayList es genérica, es decir, necesita que yo le avise qué tipo de dato quiero guardar. Pero acá cuando lo ejecuto, ahí no me arroja ningún error, no pasa nada. Lo que ocurre es que cuando nosotros usamos genéricos, el tipo genérico, ¿dónde está? El tipo genérico, por defecto es object. Es decir, si yo no le coloco aquí nada, eso es lo mismo que crear acá un ArrayList de object L2. Estas dos líneas son exactamente iguales, ¿no? Si yo no le pongo qué cosa quiero guardar y si yo le pongo object, es exactamente lo mismo. Ahora, si yo especifico con otro tipo de dato, otro tipo de objeto, entonces va a ser un comportamiento más específico, ¿no? Recuerden que object pues es general, ¿no? Cualquier cosa puede entrar ahí adentro. Así que hay que tener cuidado. A ver. Voy a ir retornando todo esto a su estado original. Ahí está. Entonces, acá, ¿por qué lista enlazada? Si ya es genérica, ¿por qué acá ha funcionado? Pues si es que yo no le pongo nada, por defecto se va a volver object. Entonces, si aquí yo le pongo integer, entonces ahora sí me va a reconocer que solo trabaja con enteros y pues sigue funcionando exactamente igual. A ver, hay que esperemos el resultado. No quiere salir, ¿no? Pero bueno, aquí nosotros ya habríamos definido y ponemos una restricción. No sé por qué no me ha compilado, no sé qué habrá pasado. A ver, run. Pero bueno, he puesto aquí ya la definición, la lista enlazada ya va a ser solo de enteros. ¿Qué beneficios trae esto? Como les mencionaba, ahí han salido los resultados, todo bien. Como les mencionaba, yo puedo manejar esto como incógnita y manejar variables, manejar retornos de métodos, puedo manejar arreglos ya construidos obviamente que vengan como parámetros. Puedo crear muchas cosas a partir de ese tipo genérico. Y en el momento en el que yo cree un objeto de esta lista enlazada, por ejemplo,
pues automáticamente se van a reemplazar con lo que yo haya escogido. ¿Eso en qué beneficios nos trae? De que Java automáticamente me va a detectar, ¿no? Si esto fuera integer, ¿no? Si esto fuera integer, solo va a trabajar con arreglos de integer. No va a trabajar con nada más. No, nada más que no sea un arreglo de integer. Si yo le trato de hacer funcionar con un arreglo de entero, digo de strings o de doubles, me va a decir, no, 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 yo estoy esperando arreglo de integer. ¿Por qué? Porque el tipo genérico es de ese tipo, ¿no? De integer. Pero bueno. Ya, entonces así es como funciona ArrayList. Una pequeña comparación también con el tema de la lista enlazada. Ahora nuestra lista ya es genérica y puede funcionar con cualquier dato que nosotros querramos. Al ser genérica la lista, el nodo también tendría sentido de que fuera genérico, que sea capaz de guardar cualquier dato. Lo siguiente que habría que hacer ahora, pues, es empezar a hacer los ejercicios. Por ejemplo, en este caso, ¿por qué? Bueno, ¿por qué empezamos con estos ejercicios? Porque creo que son los más fáciles y además son los que trabajan con listas. Y una cosa que me he olvidado mencionar, cuando nosotros hablamos de la lista enlazada o tema de listas en general, listas, estas son estructuras libres en operación. ¿Por qué son libres en operaciones? Porque yo puedo crearle o usarlo bajo prácticamente cualquier contexto o darle cualquier tarea. Puedo hacer un invertir, por ejemplo, puedo invertir la lista, no pasa nada. Puedo tal vez buscar la forma de ordenar la lista, no pasa nada. Puedo buscar la forma de dividir la lista, no pasa nada tampoco. Dividir la lista, no pasa nada. Más adelante yo creo que hoy día les voy a ir introduciendo las siguientes estructuras. Las otras que existen pues tienen más restricciones, ¿no? La que nosotros vemos ahorita es la lista simplemente enlazada o de simple enlace. Y si recuerdan la clase anterior, lo que les decía es de que básicamente nuestros... A ver, ya que tengo esto. Lo que les decía es de que como nosotros vamos a tener aquí, digamos, un nodito, este nodo, ahí, este nodo se va a encargar de guardar un dato y al mismo tiempo de guardar un enlace al siguiente nodo. Uy, esto lo tengo desactivado. Ese enlace que me va a llevar al siguiente nodo, a ver, me ha salido feo mi círculo. Ahí está. Ese enlace que me va a llevar al siguiente nodo, pues este va a tener su propio dato, su propio enlace hacia otro nodo, ¿no? Así sucesivamente. Ya, esto lo quito y este es su propio dato. Y este, digamos, termina, punta al nulo. Entonces, ¿por qué es que se dice de simple enlace? Porque yo solo tengo un enlace que me lleva en una sola dirección, que es al siguiente. Solo tengo un enlace que me lleva en una sola dirección al siguiente. Un enlace que me lleva en una sola dirección al siguiente. Piensen ustedes en esto como si fuera tal vez, yo qué sé, la avenida Oquendo, ¿no? Que está cerca a la universidad, ¿no? Que es prácticamente la que está a la puerta de la universidad. Esa avenida solo es en una dirección, entonces los autos solo pueden ir desde el sur hacia el norte, nada más. Lo mismo ocurre con estas listas. Yo solo puedo ir desde el punto inicial, que digamos es la raíz. Yo solo puedo ir desde el punto inicial en una sola dirección hasta que llegue al punto final, ¿no? Pasando por todos los que están en medio, obviamente. Pero esta lista es lo único que puede hacer. ¿Existen otras variantes? Sí. Existe también lo que viene a ser la... a ver si me deja esto. A ver.
ahí, ya, aprovechando un poquito del OneNote. Existe también otra estructura que viene a ser igual también usando nodos, la estructura de doble enlace, ¿no? La lista de doble enlace. Esta tiene la información de quién estaba antes, digo de quién está después y de quién estaba antes. Es decir, maneja dos enlaces. Cada nodito tiene esa información, este también tiene su propia información, este va al siguiente, este va al siguiente, aquí termina, este va al null, este tiene su anterior y este tiene su anterior. Y ahora, ¿cómo es que funciona esto? En el caso de la lista de simple enlace, bueno, esta vendría a ser de doble enlace, La lista de simple enlace, pues como bien dice, solo maneja un enlace y solo te permite ir en una sola dirección hasta llegar al null. La lista de doble enlace, por el contrario, vendría a ser tal vez como una avenida de doble vía, ¿no? Por decir yo que sé, la Heroínas, ¿no? La avenida Heroínas, que también está cerca de nuestra universidad. ¿Qué vendrían a ser estos puntitos? Pues vendrían a ser, como por así decirlo, los semáforos, ¿no? Los semáforos. Entonces, cuando un auto va en una dirección, en el punto en el que hay un semáforo, puede él tal vez hacer un giro en U. Esté bien o esté mal, pues se puede, no es posible. Entonces, aquí ocurre lo mismo. Yo puedo ir hacia adelante y en algún momento decidir ir hacia atrás, ¿no? Si es que a mí me da la gana. Como cada nodito tiene la información del siguiente y el anterior, el primer nodo, pues no hay nadie antes de él, entonces null. El último nodo, no hay nadie después de él, entonces null. Todos los otros nodos intermedios sí van a tener un enlace siguiente y uno anterior. Así es como funciona. Existen también los que vendrían a ser las estructuras circulares, las listas circulares. Esto creo que Lisa Elder no lo llega a avanzar, pero les explico porque es parte teórica. A ver, ahí. 1, 2, 3. Ahí. Uy, y ese me salió feo. Ahí, ya. Entonces las listas circulares también usan nodos. En este caso cada uno guarda un dato. Y también hay dos diferencias. Uno que es la simple con simple enlace. Y hay otra que es con doble enlace circular. La idea es básicamente la misma, se maneja un dato y un enlace, un dato y un enlace, un dato y un enlace. ¿Qué es lo que ocurre? De que el primer nodo pues va a apuntar hacia el siguiente, que es el segundo. El segundo va a apuntar hacia el siguiente, que es el tercero. Y el tercero, en el caso de las listas normales, la lista enlazada, pues apuntaba al null, es decir, ya no hay nadie después de él. En este caso, como es circular, va a volver a apuntar al principio siguiente. Entonces, circular no se refiere a que formen un círculo, sino de que tú empiezas en un punto y puedes llegar a dar la vuelta y quedar de nuevo en el mismo punto, ¿no? En el punto inicial. Esto viene a ser una lista de circular de simple enlace. ¿Qué es lo único que varía acá? El último nodo, ¿no? Este último está conectado con el primero, volviendo como que cíclica la estructura. Y luego está la circular de doble enlace, que nuevamente, a ver si me deja, ahí, circulito, ahí. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esta? Igual que con la de doble enlace normal, guardan sus datos, sus respectivos datos, guardan dos enlaces, uno que es para el siguiente, otro que es para el anterior, ¿Y cuál es la diferencia? Que
Bueno, asociándolos con el de simple enlace circular, el primero, su siguiente, digo, el último, su siguiente, es el primero. Siguiente. Aquí lo pondré. Siguiente. Y en cambio del primero, su anterior es el último, ¿no? Así va. Esta tiene dos circuitos, por así decirlo, dos partes circulares, dos partes cíclicas. El primero se conecta con el último y el último con el primero. Esto vendría a ser como que un poco de la teoría, ¿no? Por si acaso. ¿Qué va a ocurrir? Cada una de estas listas, pues como son libres en operaciones, yo me puedo inventar la operación que quiera. Puedo inventarme cualquier cosa, como les decía aquí, invertir, ordenar, dividirla, todo puedo. Muchas cosas se pueden hacer con las listas. Existen otras operaciones, existen otras estructuras de datos, las cuales no son tan permisivas como viene a ser tal vez la pila y la cola, ¿no? La pila y la cola. Estos de acá, la pila, ustedes traten de pensar, por ejemplo, en una baraja de cartas. Baraja de cartas. La cola, piensen esto como si fuera una fila para la vacuna, ¿no? Por decir, ¿no? Que eso está muy, muy de moda ahorita. Hacer filas para ir a vacunarse. ¿Qué va a pasar? La pila, cuando nosotros pensamos en la baraja de cartas, solo podemos, ahí digamos, ahí está mi pila de cartas, solo podemos sacar la que está en la primera parte, ¿no? En la parte superior, por así decirlo. Esto se considera como el tope, ¿no? El tope de la pila, ¿no? O la parte superior de la pila, la cima de la pila. En cambio, en una cola, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos fila para ir a vacunarnos, pues las personas, aquí digamos estuviera la puerta para acceder y que te vacunen. La primera persona va a ser la primera en entrar, la segunda en entrar y así sucesivamente. Cada vez de que llegue una nueva persona, esta persona tiene que ir hasta el final. En cambio, con la baraja de cartas, cuando a veces se la barajea, generalmente se ponen las cartas al principio, cosa de que pues, se vayan mezclando, ¿no? Entonces, la pila y la cola son bien restrictivas en ese sentido. La pila solo inserta al inicio, y solo recupera del inicio. Los métodos que suele manejar, esto a veces el listener lo pone como que en inglés, generalmente se lo maneja en inglés, pero alguna vez como que le he visto yo también usarlo en español. Pero generalmente es el método push, que es cuando tú añades un dato. Push es como que empujar, apilar puede ser tal vez. Está el método pop, que es el que nos permite recuperar una de los elementos de la cima. Luego está el método pick, que es en inglés, o puede también ustedes conocerlo, esto sería como que apilar, desapilar. Y esto puede ser como que ver cima, ¿no? Ver cima. Este método pick o ver cima es simplemente como si vemos una carta y la volvemos a poner a su lugar, ¿no? Es como si solo me he enterado qué carta es, pero la dejo ahí, no hago nada más. Y el método de vacía. Estos son los únicos cuatro métodos que debería tener la pila, ¿no? Tal vez exagerando, tal vez un método de tamaño, ¿no?
pero estos son los únicos 4 que se manejan generalmente. Con la cola, ¿qué es lo que ocurre? Inserta al final, es decir, cada dato nuevo que llega, pues se va al final, como en una fila, y solo se recupera del inicio. Esto, por si acaso, solo se inserta al inicio y solo se recupera del inicio. Es la idea de LIFO, ¿no? El orden de inserción LIFO. El último en entrar es el primero en salir, ¿no? Eso es lo que significa. En cambio, este de la cola lo que utiliza es FIFO. El primero en entrar, first in, first out. Primero en entrar, primero en salir. Los métodos que suele manejar la cola son el método, bueno, en inglés es offer, creo, sí, offer, acá el dato. Esto vendría a ser como que encolar, ¿no? Añadir al final, por así decirlo. Luego está el pull, que este vendría a ser como que decolar, que salga el primero de la fila, ¿no? Que sea atendido, por así decirlo. También tiene su propio método pick, que vendría a ser como que ver frente, por así decirlo, ver frente. Y también maneja el método vacío. Esos son los únicos métodos que puede hacer. No se le debería añadir ninguno más a la pila y a la cola. Por eso es que son restrictivas. Y ahora, ¿por qué es que existen más estructuras si es que yo con una lista también puedo hacer eso? Es decir, la lista inserta al final y de la lista yo puedo recuperar siempre el inicio, ¿no? Puedo acceder siempre a la posición 0. Lo que pasa es de que la lista pues es costosa. ¿A qué me refiero? Digamos, acá yo tuviera mi lista que tiene el 5, 7, 2, 1, 4. Y esto apunta al nulo, ¿no? Termina. Cada uno de estos elementos se los asocia generalmente con una posición, empezando del 0, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Qué va a ocurrir? Si es que yo a esta mi lista, llamada L, quiero acceder a la posición 0, ¿qué va a ocurrir? Lo único que conoce la lista, como bien les mencionaba, es el punto inicial, la raíz. Entonces va a decir, oye, estoy parado en la raíz. ¿Será el elemento que me han pedido encontrar? Sí, coincide. Entonces, básicamente esto lo hace casi instantáneo, tal vez es decir en 0 pasos, ¿no? 0 pasos. ¿Qué sucedería ahora si es que yo le digo, oye, quiero acceder a la posición 2? Lo que va a ocurrir es de que se va a parar en el primer nodito, en el primer elemento, y va a decir, oye, ¿será el elemento que estoy buscando? No, ese es el elemento 0. El que yo busco es el 2. Allá entonces avanzo. ¿Estaré aquí en la posición correcta? Yo estoy buscando el 2. Ah, pero aquí es el 1. No, entonces tengo que avanzar. 2. Aquí recién lo encuentro y termino. Esto básicamente se habría hecho en 2 pasos. 2 pasos, por así decirlo. Y ahora imagínense si fuera una lista extremadamente grande, tal vez de 100 elementos. ¿Y qué pasa si yo quiero acceder a la posición 100? Esto me tomaría 100 pasos. ¿Qué ocurre con estos? En la pila, aquí digamos estuviera el dato 1, dato 2, dato 3. Entonces, si es que yo quiero desapilar o sacar alguno de los elementos,
Pues es sencillo. Yo siempre sé que va a ser el primero. No tengo que ni dudar de eso, ¿no? Entonces, ¿en cuántos pasos yo, por así decir, desapilo un elemento? Pues en un paso, nada más. ¿A qué pasa si es que yo estoy queriendo tal vez añadir un valor, ¿no? Por decir el dato 4. Quiero añadir. Entonces, esto de acá pues es sencillo, simplemente yo sé que el dato 4 va a venir aquí al principio, nada más, no tengo que revisar nada más. Entonces el apilar se puede hacer en un paso. Si yo quiero ver la cima, es simplemente saber quién está al principio. Un paso. Y nada más. Entonces, por eso es de que la pila se vuelve tan, por así decirlo, veloz, no sé, comparándolo con la lista, porque el apilar, el desapilar y ver la cima, pues se hace en un paso. En cambio, la lista va a depender de cuántos elementos tenía. Si la lista tiene 100 elementos y yo quiero añadir uno más, pues voy a tener que pasar por esos 100 elementos para llegar al último y ahí recién guardarlo. Si es que yo quiero revisar un elemento, porque la lista me permite revisar cualquiera que esté dentro de la lista, entonces voy a tener que pasar por todos los elementos anteriores hasta llegar a ese punto. Lo mismo ocurre acá en la cola. La cola... Ay, caray. La cola, si es que yo inserto aquí el dato 1, dato 2, dato 3, dato 4. El encolar yo sé automáticamente de que lo va a mandar al final. Entonces, si quisiera guardar el dato 5 al final, la cola ya está preparada para guardar al final, es decir, no tiene que revisar nada. Por lo tanto, directamente lo pone. Dato 5. Entonces, esto lo hace en un paso. ¿A qué pasa si quiero decolar? Yo sé que el primero está al frente, entonces no simplemente lo saco. Un paso. Si quiero ver el frente también, pues sé que está aquí, entonces un paso. En ningún momento la pila y la cola se interesan por los datos que están en medio. Solo les interesa, en el caso de la pila, solo les interesa el primero, ¿no? El primer elemento. Y en el caso de la cola, el primero y el último. Nada más. Eso es lo único que les interesa. Y por eso es de que se vuelven como que un poquito más veloces. Bueno, esa sería un poquito la comparación entre la lista y las colas y las pilas. Yo creo que el ListenElder, pues si no lo ha avanzado todavía, lo va a avanzar mañana, tal vez, para que ya empiecen a hacer ejercicios. Con el tema de la lista, por ejemplo, podemos hacer el inciso A, ya lo hemos hecho, ¿no? Que es contar la cantidad de elementos. El inciso B, les recomiendo que no lo hagan, es como que un poquito extraño. El inciso C, podemos hacerlo, es interesante. El inciso D es sencillo, ese lo podemos hacer ahorita. Aunque bueno, eso ya. Y el inciso E también. Ok, entonces haremos esos dos. O esos tres, ¿no? Todos los que alcance. Si digamos en este caso nosotros manejamos nuestra lista enlazada y lo que queremos es dividirla en dos listas de longitudes posibles, de longitudes lo más similares posibles, dividir lista. Nos dice que tienen que dividirse en dos listas que sean lo más de tamaño lo más similar posible. ¿A qué se refiere? Si yo tuviera una lista, por decir que aquí tiene 5, 4, 3, 2. Aquí tengo 4 elementos, entonces lo ideal sería de que la primera lista, ¿no? Como se va a dividir en dos, cada lista tuviera 2 elementos, por decir aquí el 5 y el 4, y aquí el 3 y el 2, ¿no? Podría ser. Pero
aquí hay una condición que nos dice asume que no puedes usar el método de contar elementos. Es decir, yo no puedo saber cuántos elementos hay en la lista. Por lo tanto, no puedo saber cuántos tengo que añadir a uno y cuántos tengo que añadir al otro. Ahí se dificulta un poquito más. ¿Qué es lo que pasa? Que el enunciado en ningún momento me dice que tengo que agarrar los primeros, por ejemplo aquí los primeros dos y luego los segundos dos. Puedo agarrar tal vez L1, L2 y digo, el primer elemento que vaya a la primera lista, el segundo elemento que vaya a la segunda lista, el tercer elemento que vaya a la primera lista, el cuarto elemento que vaya a la segunda lista. Es decir, los voy intercalando, ¿no? Los voy intercalando, cosa de que pues a ambos lados siempre va a ir la misma cantidad de elementos o pues lo más similar posible. Si quieren, hagan ese ejercicio con cualquier lista, con una lista impar si quieren, y van a ver de qué sirve, ¿no? Ir intercalando, primero uno, luego el otro, primero uno, luego el otro, primero uno, luego el otro, así sucesivamente. Entonces, y aquí en este caso, siguiendo esa lógica, pues no uso yo el tamaño, no me interesa el tamaño, no me interesa saber cuántos elementos hay aquí adentro, porque yo solo voy intercalando. ¿Cómo tendría que hacer esto? La idea es que retorne, la idea es que retorne dos listas, lo más similares posibles. Entonces, esto podría ser tal vez un arreglo, ¿no? Un arreglo. La posición 0 que esté en la primera lista y la posición 1 que esté en la segunda lista. Porque si no, no hay forma en la que yo pueda retornar dos cosas, ¿no? No, es imposible que de retorno haya dos cosas. En nuestra lógica, acá, lista enlazada, ahí, lo que yo tendría que hacer, si es que quiero dividir public lista enlazada, voy a retornar un arreglo de listas enlazadas, ¿no? Eso es posible, se puede, que sea el efecto de dividir la lista en dos. Entonces aquí voy a tener mi arreglo de listas enlazadas, respuesta, que sea un nuevo arreglo de listas enlazadas, para guardar dos listas, dos elementos. Lista enlazada, aquí esto es lista enlazada, ahí. Ok. Una vez que yo haya completado mi lógica, pues voy a tener que retornar esa respuesta, return res, ahí, return, ahí está. ¿Y qué va a pasar? Como en este caso, pues yo no sé cuántos datos hay en esta lista, lo único que puedo hacer es ir intercalando. Entonces agarro un nodo de tipo T que sea actual, que empiece en la raíz. Como en este caso la lista, lo único que conozco que me puede permitir entrar a la lista, por así decirlo, es la raíz. Yo tendría que empezar por ahí, es mi punto de partida. Y aquí también me estoy poniendo a pensar, como necesito dos listas, pues la lista en la 0 va a ser una nueva lista, new lista enlazada. Lo dejo listito para que funcione. La segunda lista, new lista enlazada, ahí. Entonces, como ya están listas para guardar valores y están listas para funcionar, lo único que tendría que hacer yo es un ciclo para avanzar sobre todos los nodos. Entonces, mientras actual sea distinto de null, es decir, mientras no me haya salido de la lista, no haya llegado al final, ¿qué voy a hacer? Aquí podemos manejar un entero, tal vez, no sé, o un boolean, ¿no? que nos diga toca
primera lista, ¿no? Que de momento es true. Entonces, como les decía, primero voy a añadir a esta, la primera lista, luego a la otra, luego a la otra y luego a la otra, ir intercalando. Entonces ese boolean me va a ayudar a mí para saber a quién tengo que añadir. Entonces, si le toca a la primera, a la primera lista, la que es la posición 0, le voy a añadir o insertar, ahí está, le voy a insertar un dato. ¿Cuál dato? El de la raíz, actual.dato, ahí está. Aquí también me estoy olvidando, esto tiene que ser una lista enlazada de t. Aquí también de t. Y creo que ya. Sí, ahora sí. Entonces, como es genérica, pues tiene que devolver listas del mismo tipo, ¿no? Porque es que he tenido que poner este t aquí y este t aquí también. Si yo no le pongo eso, pues Java automáticamente piensa que son objetos. Recuerden que si yo no le especifico, por defecto se va a volver object. ¿Qué va a ocurrir acá? Que voy a avanzar sobre el ciclo, sobre cada nodo, ¿no? Sobre cada nodo hasta llegar al final. Si es que le toca a la primera, si es que toca que yo inserte a la primera lista, pues entonces res en la 0, insertar el dato. Si no, res en la posición 1, insertar el dato. Y ahora no importa en dónde yo lo haya insertado, lo único que tendría que hacer es avanzar al siguiente nodo. Actual va a ser actual punto siguiente. Ahí está. Y listo. Si es que nosotros queremos probarlo, por ejemplo, a ver, eso de acá lo voy a comentar. Ahí está. Si yo tengo una lista enlazada de t, digo de integer, ahí está, que sea L1, new lista enlazada, ahí está. Voy a insertar el 1, voy a insertar el 2, el 3, el 4 y el 5. Es decir, es una lista de longitud impar, son 5 valores. Por lo tanto, las dos listas que yo recupere, una de ellas va a ser más grande que la otra, ¿no? Pero va a ser de diferencia 1, que es lo mínimo posible. Entonces, L1.dividir lista enlazada. Eso me va a retornar un arreglo de listas enlazadas, lista enlazada, arreglo, que va a ser mi respuesta. Esto que sea de integer, ahí, mi respuesta. Y lo que quiero ahora es pues imprimirlos, system.out.println, la primera lista, res en la 0, y luego la segunda lista, que vendría a ser res en la posición 1. Aquí voy a imprimir la lista original, system.out.println, ahí. Y lo que quiero imprimir acá es lista original, system.out.println, y aquí imprimo la lista. Y acá voy a imprimir system.out.println, lista dividida. Ahí. A ver, entonces veamos qué es lo que obtenemos. Como se van a ir intercalando, una de las listas tendría que ser uno. A ver, ¿qué ha ocurrido acá? Me he olvidado aquí. En este caso, si es que le tocaba la primera, pues inserto en la primera
¿no? En la primera lista, y tengo que cambiar. Ya no le toca a la primera, false. Y acá, si no le tocaba la primera, pues ahora le toca. Toca primera igual true. Ahí está. Y ahora sí. Entonces vengo acá. Run. Como se van a ir intercalando, una de las listas tendría que ser 1, 3, 5 y la otra tendría que ser 2, 4. Ahí está. Correcto. Como ven, se ha intercalado y están del tamaño lo más cercano posible. Si yo le quito el 5 y lo vuelvo a ejecutar, como ahora es de longitud par, ambas listas van a estar del mismo tamaño. A ver. Ahí está, ¿no? Entonces ambas listas están del mismo tamaño. Por eso, en este tipo de ejercicios, muchas veces no es quizás la solución más obvia, ¿no? No es la solución más obvia, que sería como que si tiene 5 elementos, pues 3 a la primera lista, 2 a la segunda, ¿no? En ese caso estaríamos muy necesitados de saber cuántos elementos existen. Quizás en este caso, como son solo dos opciones, pues vamos a ir intercalando. Primero una, luego la otra, ¿no? Así sucesivamente. Ok, entonces eso sería la solución del inciso E. ¿Qué pasa con el inciso D? Concatenarla con otra lista de simple enlace. Debes tener cuidado de no tener elementos repetidos en la lista resultante. A ver esto de acá. Lo que dice de concatenarla con otra lista. A ver esto, ¿cómo era? Concatenar con otra lista. Entonces, si yo tengo acá una lista, una lista L1 que vale 1, 2, 3, y esto apunta al null, y tengo acá una lista L2 que tiene acá al 4, al 5, y esto apunta al null. Si yo le digo a mi primera lista L1, oye, quiero concatenar, aquí más pondré un valor, le pongo el 2, ahí. Te quiero concatenar con la lista L2. ¿Qué va a pasar? La primera lista tiene 3 elementos, la segunda tiene 3 elementos. La idea de concatenar es de que pues una esté detrás de la otra, es decir, los elementos de L1 seguido de los elementos de L2. Esa sería la idea, ¿no? Que estén uno detrás del otro. Pero además aquí nos pone una condición que no debe haber repetidos, sin repetidos. Por lo tanto, yo tengo que tener mucho cuidado de decir, el 4 existirá en L1, si no existe, entonces lo añado. Si el 5 existe en L1, entonces no pasa nada, pero si no, entonces lo añado. Así sucesivamente. Entonces esto de controlar repetidos, básicamente es un nuevo método, que es saber si una lista contiene un elemento. ¿Cómo vendría a ser este método? Básicamente sería una búsqueda, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo la lista 4, 7, 14, ¿no? Y mi idea es buscar, ¿no? Le pregunto, oye, L1 contiene el 3, por decir. Esto me tendría que responder false. No está el 3 ahí adentro, ¿no? L1 no tiene el 3.
Pero si yo por el contrario le digo L1 contiene el elemento 7, esto me tendría que responder que sí, true. Ese es el método que nosotros necesitamos para poder concatenar la lista. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Básicamente en esta nuestra lista lo único que conocemos es el punto de inicio, la raíz, y lo único que tenemos que hacer pues es ir preguntando uno por uno, no queda de otra. La lista pues puede estar en desorden, puede estar ordenada, no sabemos. Lo único que sé es de que si reviso toda la lista y no encuentro el 3, pues entonces no está. Lo único que puedo saber en este caso es que si reviso toda la lista y no he encontrado el 7, pues entonces no está. Si lo encuentro en el camino, entonces me detengo y respondo, ¿no? ¿Qué pasaría aquí? Empiezo con el 4. ¿4 será igual a 3? No, no son iguales. Entonces voy al siguiente. ¿7 será igual a 3? No. Entonces voy al siguiente. ¿14 será igual a 3? No. Entonces voy al siguiente. He llegado al null. Entonces eso significa el final de mi lista, por lo tanto la respuesta es que no lo he encontrado. Vengo acá. Casi me voy a otra cosa. Aquí. El método que nosotros necesitamos para hacer el concatenar es un public boolean contiene. ¿Y qué quiero buscar si es que está dentro de la lista? Un dato, ¿no? Obviamente. ¿Y qué contiene? Quiero saber si contiene este dato. Recuerden que estamos hablando con genéricas, entonces sí o sí necesito hablar de T, ¿no? Siempre tengo que hablar de tipo T. Boolean res, return res. O bueno, existe, ¿no? Digamos. Existe. Mi respuesta por defecto va a ser que no existe, false. Ni siquiera he empezado a buscar, pero yo ya digo, no existe, no lo he encontrado. O bueno, decir, sí, creo que sí, false. ¿Y qué voy a necesitar acá? Pues como en la mayoría de los métodos, voy a necesitar empezar una búsqueda con actual. ¿Y desde dónde empiezo mi búsqueda? Pues desde la raíz. Entonces digo, mientras actual sea distinto de null, es decir, mientras no haya llegado al último lugar, donde ya no hay nada, entonces yo tengo que continuar preguntando. Digo, si de este nodo, su dato, ¿no? Su dato es exactamente igual a este dato. Si es igual a ese dato, entonces yo puedo decir que sí existe. True. Si no, pues entonces no hago nada y lo único que tendría que hacer es avanzar. Actual va a ser igual a actual punto siguiente. Listo. Esto de acá sirve, sí, está bien, ya sirve. Nos permite a nosotros buscar un dato en nuestra lista. La cosa es de que si es que yo encuentro el dato, pues ya no tendría que seguir buscando. Imagínense, tengo acá una lista de 1000 elementos, 1000 datos, y justo el primero que he preguntado era, digamos, el 4, y yo estaba buscando el 4, entonces lo he encontrado. ¿Tiene sentido que yo revise los otros 999 elementos? Pues en realidad no tiene nada de sentido. Entonces, aquí el ciclo tendría que avanzar siempre y cuando no haya llegado al final y que no exista, ¿no? Existe igual false. Si es que alguna de esas dos condiciones falla, es decir, si es que he terminado de revisar los elementos o si he encontrado el dato que estaba buscando, entonces el ciclo se detiene. Probemos esto. ¿Dónde está acá main? Esto de acá lo voy a comentar porque es parte del anterior ejercicio. Entonces lista enlazada de integer L1
que sea una nueva lista enlazada. Ahí. Y si le digo que inserte, como en este caso 4 datos, y le pregunto system.out.println, ¿existe en L1 el 20? La respuesta que va a ser, L1 contiene el 20. En el otro caso sería, ¿existe en L1 el 3 o el 2, por ejemplo? El 2. Ahí está. Entonces pregunto si contiene el 2. Ejecuto. En el primer caso me tendría que decir que false porque no hay el 20. Y en el segundo me tendría que decir true. Ahí está, correcto. ¿Existe en L1 el 20? No, solo existe el 1, 2, 3 y 4. ¿El 2 existe? Sí, sí existe ese. Entonces, perfecto. ¿Qué va a pasar? Ahora que ya tenemos un método que pues nos detecta si es que ya hay un elemento o no, si es que yo quiero concatenar public void, concatenar con otra lista enlazada del mismo tipo, ojo, tiene que ser del mismo tipo, otra. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues revisar cada elemento de la otra lista, verificar si yo lo contengo. Si no lo contengo, pues entonces lo añado, ¿no? ¿Cómo hago eso? Primeramente tengo que revisar cada dato de la otra lista. ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente con el mismo ciclo de toda la vida acá. Nodo de tipo T actual que sea otra punto raíz. Es decir, voy a empezar desde la otra lista, ¿no? A partir de la raíz de la otra lista. Entonces, mientras actual sea distinto de null, es decir, mientras no me haya pasado de la lista, del límite de la lista, ¿qué voy a hacer? Voy a preguntar si yo, es decir, this, contiene el dato que estoy revisando. Si me dice que no lo contiene, es decir, false, significa que lo tengo que añadir. This.insertar actual.dato. Ahí está. Si me dice que ya lo tiene, pues entonces no lo añado, no tengo que hacer nada. Y lo único que pasaría es que tengo que avanzar. Actual va a ser actual.siguiente. Nada más. Y creo que eso es todo. A ver, entonces veamos acá. Eso de aquí lo voy a comentar. Voy a tener acá la lista enlazada de integer L2, que sea una nueva lista enlazada, ahí. Y a esta lista L2 le voy a insertar el 5, le voy a insertar, L2 insertar, el 6, le voy a insertar el 1 y le voy a insertar el 2. Ahí está. System.out.println. Ok, entonces aquí voy a decir lista L1, dos puntos. E imprimo la primera lista. Luego lista L2, lista L2. E imprimo la segunda lista. Luego, una vez de que concatene, es decir, voy a concatenar con la otra lista que vendría a ser L2, vamos a ver la lista resultante. Lista concatenada, dos puntos. Y aquí L1, ¿por qué? Porque la estoy guardando ahí, ¿no? Se está uniendo.
Entonces veamos qué es lo que sale. Ok, entonces aquí la lista L1 tiene el 1, 2, 3, 4. La lista L2 tiene el 5, 6, 1 y 2. El 1 y el 2 ya son repetidos, entonces solo añade el 5 y 6. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. No hay repetidos en la lista concatenada. Entonces, como ven, ha salido todo bastante bien. Hemos hecho el ejercicio y bueno, ya no creo que alcance ese al invertir los enlaces de la lista, pero les dejo una pauta para que ustedes intenten hacerlo. Invertir enlaces. ¿Esto qué significa? Prácticamente es invertir la lista, sí, pero usando los enlaces. ¿A qué me refiero? Si yo tengo lista L1, que sea 1, 2, 3, 4, por decir, este de aquí va a ser la raíz. Con invertir los enlaces se refiere a de que ahora la raíz ya no sea este, sino sea este, y que en el proceso cada enlace se haya modificado apuntando al anterior. Así, eso. El invertir se puede hacer de muchas formas, ¿no? Se puede usar recursividad, se puede usar tal vez un ciclo for, se puede hacer un intercambio de datos usando el tamaño, muchas cosas, ¿no? Este de invertir el enlace básicamente es que si yo tengo acá tal vez un anterior, un actual y un siguiente, lo que yo tendría que hacer es que actual, su siguiente, ahora va a ser pues el que estaba antes, ¿no? Anterior, algo así, ¿no? ¿Para qué? Para que esto se invierta su enlace, no vaya en sentido contrario. Eso es lo que tendría que hacer constantemente hasta llegar al último nodo. ¿Cómo sabría cuál es el último nodo? Cuando este apunta al null. En el momento en el que detecto cuál es el último nodo, pues esa es la nueva raíz. Y eso es lo que yo tendría que modificar, ¿no? Así que básicamente la idea es esa. Traten de implementarlo y si no, pues la próxima semana lo chequeamos. Bueno, eso sería todo, queridos estudiantes. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Les recomiendo que vayan practicando con estos ejercicios, al menos son los que son con listas, ¿no? Traten un poquito de implementar los métodos. Pero bueno, entonces eso sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos la siguiente semana. Un gusto. Chao muchachos.